Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que son las unidades institucionales. El objetivo de este capítulo es explicar las características de los participantes de la economía de un país. Si nosotros recordamos en la sesión anterior, estábamos hablando sobre los componentes esenciales del sistema de cuentas nacionales. Habíamos platicado a grandes rasgos las características de dicho sistema y que los componentes que le dan vitalidad están de alguna forma integrados por las unidades, sectores institucionales, lo que son las transacciones y otro tipo de flujos, los activos y pasivos y los productos que de alguna forma identifican, le dan sustancia a un país en comparación con el resto del mundo. El día de hoy vamos a hablar en esencia sobre el primer cuadro que tiene que ver con unidades institucionales. Una unidad institucional, digámoslo así, es la partícula mínima por la cual nosotros vamos a analizar toda esta gama de elementos que constituyen un país en términos de interacciones con el resto del mundo y bajo la lógica de la generación de información estadística, bajo la lógica de obtener los indicadores representativos de la economía de dicho país. En ese sentido, la unidad o en este caso la partícula mínima de estudio la vamos a identificar como unidad institucional, que de acuerdo al sistema de cuentas nacionales, nosotros podríamos definirlo como aquella que cuenta con un centro económico capaz de tomar decisiones. Eso significa que es una unidad identificable por una serie de rasgos que de alguna manera le van a dar una capacidad jurídica por la que va a adquirir derechos, va a asumir obligaciones y también ser responsable por las actividades que realice. En ese sentido, la unidad institucional va a mostrar con el paso del tiempo el tener bienes o activos que le den fuerza para, digamos, funcionar, para desempeñarse dentro del ámbito económico. Va a tener la capacidad de asumir obligaciones o pasivos, tal como lo hemos visto análogamente con la contabilidad empresarial. Y también va a tener la capacidad de poder realizar transacciones. Entonces, esta unidad institucional como partícula mínima nos va a permitir observar que son unidades identificables que tienen capacidad jurídica por o para asumir compromisos, para responder a contratos según sea el caso, para ser responsables de sus acciones dentro de lo que es el marco de la ley, entre otros aspectos. De acuerdo a lo que menciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las unidades institucionales pueden ser clasificadas según su función principal. Una de ellas sería la de sociedades, cuasi sociedades y empresas no constituidas en sociedad dentro de los hogares. Cada una de ellas tiene una característica que las hace diferentes y al mismo tiempo nos permite enfocar un análisis preciso sobre las diferentes entidades que conocemos hoy en día en nuestro país y que están catalogadas en alguna de estas tres. Las unidades institucionales en la parte de sociedades, estaríamos hablando de todas aquellas entidades jurídicas que se han establecido conforme a un marco legal. Aquí podríamos mencionar como ejemplos los más comunes, las sociedades anónimas, después sociedades de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple o por acciones, la sociedad en nombre colectivo, entre muchos otros tipos de entidades jurídicas. Las características de las mismas se basan en que van a realizar ciertas actividades, van a asumir la responsabilidad de sus acciones, van a asumir obligaciones, que es
pues digamos toda la cartera de actividades relacionadas, como sería contratación de personal, como sería el cumplimiento en el pago de impuestos ante el Estado, entre muchas otras. Y también la capacidad de establecer y responder por los contenidos contractuales que existan, ya sea, por ejemplo, con proveedores, con los mismos trabajadores, con sindicatos, si es que es una sociedad que cuenta con una base sindical, entre otros elementos. Las sociedades como tal se van a dedicar a la producción de bienes y servicios destinados para el mercado. Entonces aquí ya vamos viendo cómo una unidad institucional bajo la clasificación de sociedades van a entrar al circuito económico. Y de esta forma va a estar, digamos, en convivencia o en interacción con las cuasi sociedades y las empresas no constituidas en sociedad y que se encuentran dentro de los hogares. Una vez que hemos hablado del significado de las sociedades, entramos a lo que son las cuasi sociedades, que en términos técnicos son empresas que no están constituidas como una sociedad, pero funcionan como una sociedad. En otras palabras, son unidades institucionales que se encuentran separadas de aquellas que jurídicamente pertenecen. Ahora bien, ¿cómo lo podríamos explicar a grandes rasgos? Imaginemos una empresa que opera a gran escala y que de acuerdo a sus operaciones, al tipo de bienes o servicios que ofrezca en el mercado, necesita atender una región, una zona en específico y le resulta de alguna manera costoso hacerlo desde la ubicación en la que, digamos, realiza la mayor cantidad de operaciones. Entonces, hay empresas que procuran establecer como una especie de células apoyadas en su, digamos, en la empresa central y a partir de ahí brindar la misma cantidad de bienes o servicios que necesita un segmento de población determinado, pero esa célula forma parte de lo que es la empresa central. Si lo habláramos en términos más prácticos, estaríamos diciendo que son aquellas empresas que cuentan con sucursales y cada sucursal, como sabe cuáles son, digamos, sus procedimientos para operar adecuadamente, puede fungir como si fuera una empresa propia, con carácter, digamos, eh, análogos o en este caso a lo que es la empresa central, pero sin que se considere una empresa distinta o una empresa completamente independiente a la que nosotros estamos viendo como la empresa central, que es la que lo controla. Entonces, ahí nosotros encontramos lo que se diría una cuasi sociedad, que digamos en pocas palabras, es una sucursal que tiene capacidad para operar, que tiene capacidad para atender al segmento de mercado y a partir de ahí eh, no deja de ser o de alguna forma responde a esa empresa central o la empresa matriz, si lo quisiéramos ver así, que tiene el rango jurídico para operar en esa vertiente. Entonces, las cuasi sociedades, pues, se van a dedicar a la producción de bienes y servicios para el mercado. Entonces, hemos tratado sociedades, cuasi sociedades, y ahora nos toca hablar de las empresas no constituidas en sociedad dentro de los hogares. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, nosotros hemos visto como parte de las unidades institucionales a los hogares y los hogares también tienen características muy propias para ser identificables, ¿ok? En primer lugar, podríamos hablar de que puede estar constituido por una o un grupo de personas que, por un lado, fuera de este marco, podrían ofrecer su mano de obra y su capacidad de consumo dentro del circuito económico. Y por el otro, el tener la capacidad o la visión de ser, digamos, empresarios dedicados a fungir de alguna manera como cualquier otra empresa, como si fuera el rubro de sociedades, nada más que aquí la característica es que no están constituidas como una sociedad
eh, tal conforme a la ley. Esto significa que fungen como empresarios, pero conforme a la ley no están identificadas como si fuera una sociedad. Por eso es que se les considera en este rubro dentro de los hogares. En esa vertiente estaríamos hablando de que se dedican a producir bienes y servicios, por un lado, para destinarse al mercado y por el otro, para uso final propio, es decir, producen para sí mismos. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de otro tipo de unidades que nos van a permitir observar cómo los hogares pueden subsistir dentro del circuito económico sin conformarse en una sociedad identificable como lo podemos ver en el rubro de sociedad. Ahora bien, una vez que nosotros hemos explicado a grandes rasgos lo que significa la unidad mínima de análisis dentro del sistema de cuentas nacionales, ahora cabe mencionar cómo podríamos hacer uso de estas unidades institucionales con un enfoque más agregado y tener una visión más completa de cómo todos estos participantes interactúan en la economía, elemento que vamos a ver en la siguiente sesión. No queda más invitarlos a que se suscriban a mi canal, que le den clic a la campanita para recibir las siguientes notificaciones. Que tengan un bonito día.